1490 WKJB AM Mayagüez 710 WLRP AM San Sebastián 1460 WABA AM Aguadilla 850 WALO AM Humacao 1240 WMSW AM Atillo 1120. En cada rincón de la isla, estés donde estés, celebra las fiestas con Radio Isla 1320. El siguiente es un programa grabado. Próximo en Radio Isla 1320. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 2 de diciembre del 2025. Ya empieza el countdown de cuando se termina este año 2025, de que voy a estar hablando, conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. Gobierno se niega a entregar opinión que justifica, entre comillas, no quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, y revelan parcialmente el costo de las escoltas a los exgobernadores, que como ustedes saben, no me incluye a mí. Nos dijeron que lo quitaron, pero nos siguen cobrando por la inspección de furgones que nadie inspecciona. Autoridad de Puertos demanda sobre ese tema. Surgen más audios controversiales de la senadora PNP de Mayagüez, Karen Román. Ahora ofrece gasnatá a compañera senadora del PNP y pide perdón. Hoy es martes, y si es martes, martes de energía con Ramón Luis Nieves. Mucho que analizar con Ramón Luis, el contrato con New Fortress para el suplido de gas natural, la afirmación de la gobernadora de que nos va a bajar la luz con ese contrato. La apuesta que hace la gobernadora a la política pública de Donald Trump para que todo sea a base de gas natural. Obviamente analizaré con Ramón Luis la decisión de ayer del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el caso de DACO y sus posibles consecuencias. Luma alega que no tiene personal suficiente y dice cuánto le debe el gobierno por el consumo de energía eléctrica. Y también con Ramón Luis, dónde está el proceso de la revisión tarifaria de cara al 2026. Además, una actualización de todos los asuntos relacionados con el presidente Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Me escuchas y me ves me escuchas primero a través de todo el cuadrante de Radio Isla 1320. Me ves y nos escuchas en radioisla.tv a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Si no la has descargado a tu teléfono celular, te invito a que la descargues. Ya hay una versión de audio y una versión de vídeo y de audio. Nos puedes ver en cualquier lugar del mundo a través de Radio Isla, del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de Radio Isla, y también nos puedes ver en vivo a la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Un comentario de deportes. Ayer, cuando terminamos la edición de Deportes Zona 5 con Federico López, fuera del aire, Fede me dijo, bueno, si quieres que mañana martes yo entre unos minutitos nada más que para hablar del juego de Puerto Rico contra Jamaica, el que se jugaba anoche, estoy disponible. ¿Sabes qué? Decidí no llamar a Fede, porque deprimente. Yo no recuerdo, pero en el escalafón de mundial, Puerto Rico creo que está como en el número 16 o 17. Las chicas tienen mejor ranking que Puerto Rico, que los varones. Y Jamaica estaba como en el 90 y pico, una cosa así. Y una cosa es que perdiéramos el viernes y que nos tomaran de sorpresa, pero 2 derrotas consecutivas contra Jamaica. Me encanta el deporte, como ustedes saben, pero jamás me considero un experto. Lo que yo vi yo no vi el juego del viernes, lo que yo vi en el juego de ayer fue una inconsistencia de la parte del equipo. Me pareció cometiendo errores desde el punto de vista de turnovers y ese tipo de cosas. Nada, un desastre. La próxima ventana me parece que es en febrero, como dijo ayer Fede. Vamos contra Canadá y contra Bahamas. No olvidemos que hace un año atrás más o menos Bahamas nos ganó uno de los 2 juegos.
Así que yo entiendo que esto merece a los directores del baloncesto en Puerto Rico una evaluación profunda de lo que sucedió viernes y lo que volvió a suceder ayer. Puerto Rico derrotado por segunda vez consecutiva en casa, en lo que llamamos la catedral del baloncesto puertorriqueño, el Coliseo Roberto Clemente, derrotado en 2 ocasiones por Jamaica, y Jamaica dominó prácticamente todo el partido. Yo creo que empezamos el cuarto quarter abajo como por 20 puntos, llegamos a acercarnos por 5, no recuerdo si llegamos a estar por 3, pero nunca pudieron ejecutar para ni tan siquiera empatar. Durante, por lo menos, yo no vi el primer quarter, pero durante todo el periodo que yo vi, llegué a verlo en televisión en el segundo quarter, Jamaica tuvo dominio total sobre Puerto Rico. Bueno, vamos a los temas que quiero discutir con ustedes. El tema de las escoltas de los gobernadores vuelve a estar sobre la mesa. Les recuerdo que el proyecto de ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa para quitarle prospectivamente las escoltas a los exgobernadores, no se atrevieron a quitarlas efectivas inmediatamente. Yo creo que constitucionalmente podían, pero no se atrevieron. Pero quitarlas prospectivamente, pero que a la misma vez tiene un lenguaje que se interpretaría que le quitaría la escolta a Wanda Vázquez por haberse declarado culpable de un delito en el Tribunal Federal. Ese proyecto está pendiente de firma de la gobernadora. Creo que tiene como hasta el 11 o el 12 de diciembre para firmarlo o vetarlo. Como he explicado antes, esto se llama veto de bolsillo. Para que quede vetado, lo único que tiene que hacer la gobernadora es no hacer nada. Si lo firma, se convierte en ley. La gobernadora no ha hecho ninguna expresión reciente. Yo creo que la prensa debe empezar a preguntarle si ya decidió si lo va a firmar o lo va a vetar. Pero separado de eso, el representante del Partido Popular Democrático, el amigo Ramón Torres, presentó un recurso ante los tribunales de estas cosas insólitas. O sea, en Puerto Rico se supone que haya una ley de acceso a información pública, la ley de transparencia que firmó Ricardo Rosselló pocos días antes de abandonar el cargo, que es la misma que también está pendiente unas enmiendas propuestas por Tomás Rivera Chat. Se supone que usted, no un legislador, que usted y yo, que ya no tengo ningún cargo gubernamental, tengamos derecho a pedirle información al gobierno y el gobierno nos las tenga que dar. Sin embargo, bajo estas administraciones del PNP, bajo todas las administraciones del PNP, lo que ha habido es una política pública de negar información y complicarle la vida al ciudadano, al Centro de Periodismo Investigativo, a diferentes entidades. Pero un legislador, lo digo con el mayor respeto al ciudadano, un legislador tiene todavía más derechos a acceso a información gubernamental que un ciudadano cualquiera. Porque un legislador, el legislador, tiene un mandato del pueblo y una de las funciones de la Asamblea Legislativa como cuerpo y de los legisladores individualmente es conocer, fiscalizar la cosa pública. Sin embargo, se ha puesto aquí ya como costumbre que cuando un legislador pide información, se la niegan. Tuvimos el caso recientemente de la senadora Rodríguez Bebe, de aquel fondo que nunca apareció, aquel fideicomiso que nunca apareció y que parece que nunca se constituyó para recaudar dinero para los equipos de la Policía de Puerto Rico. Y ahora tenemos el caso de Ramón Torres. Ramón, simplemente, el superintendente de la policía, Joseph González, dijo que, que voy a buscar aquí el periódico El Vocero para citarlo eventualmente, dijo que él no le podía quitar la escolta a Wanda Vázquez porque tenía una opinión legal que decía que no se la podía quitar. Y el representante Ramón Torres pidió que se le entregara la información del memorando, del análisis legal, lo que sea que hay. Y la policía de Puerto Rico, Joseph González, me sorprende, se negó. Ramón Torres fue entonces al tribunal. El tribunal de primera instancia aquí en Puerto Rico le dio la razón. No a Ramón Torres, a cualquier ciudadano debe tener derecho a una opinión legal en la cual se sustenta el superintendente de la policía para decir que hay que mantenerle la escolta a Wanda Vázquez. ¿Qué puede haber confidencial ahí? Es la opinión de algún abogado, alguien que dijo. Pues hoy el periódico El Vocero recoge que, aunque ya hay una determinación del tribunal de primera instancia de que se le entrega a Ramón esa opinión, que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Jennifer González, y presumo yo que con el apoyo de Joseph González, va a continuar negándose a entregar esa información y va a apelar. Dice la nota de Andrea Cruz en el periódico El Vocero de hoy,
Policía defiende confidencialidad de informe que ratificó escoltas. El negociado de la policía aseguró que el informe elaborado por la Oficina de Asuntos Legales de la agencia, primero que nada, fue elaborado por una oficina pagada por los dineros de usted y mío, de fondos públicos, y en la que se basó la determinación para mantener el servicio de escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez, goza de privilegio de confidencialidad de abogado-cliente. Privilegio de confidencialidad de abogado-cliente es un privilegio reconocido en los tribunales de Puerto Rico. Si usted va y hace una consulta con su abogado, usted es ciudadano, nadie le puede preguntar a su abogado, qué usted le dijo, para que haya pues la mayor apertura entre la relación de abogado-cliente. Pero ¿sabes qué? El privilegio le pertenece al cliente. Si usted se reunió con su abogado y usted le dijo a su abogado, mira, la realidad fue que a mí me estafaron, o mira, la verdad es que me están demandando, pero yo fui el que no lo hice muy bien. Es verdad, el abogado no puede decirle eso a nadie, pero usted puede renunciar a su privilegio. Usted puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo se lo dije al abogado, pero se lo voy a decir a ustedes. Así que, Joseph González, Jennifer González, el dueño del privilegio son ustedes. No es el abogado que hizo la opinión. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo mis serias dudas que esto esté cubierto bajo el privilegio de abogado cliente. Pero acudieron al Tribunal de Primera Instancia para negarle al representante Ramón Torres la información que ya el Tribunal de Primera Instancia le dio la primera victoria. En una moción presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, la policía señaló que los documentos son una opinión legal confidencial que se preparó para asesorar al superintendente Joseph González, por lo que no constituye información pública. La agencia planteó que el informe, cita textual, contiene la información que el abogado reunió y las impresiones mentales, teorías legales y estrategias que persigue o adoptó, derivadas de investigaciones de hechos o de derechos, creencias personales y otros medios tangibles o intangibles. So what? Primero, el dueño del privilegio es la policía, no es el abogado que hizo la opinión. Segundo, se pagó con fondos públicos. Y tercero, ¿qué hay de confidencial en el análisis legal de un abogado sobre una controversia pública del uso de fondos públicos? Vuelvo a la nota del periódico. Argumentó además que los datos pueden catalogarse como información oficial privilegiada conforme a la regla 514 de evidencia, que dispone que la divulgación de dicha información prohíbe por ley si la acción sería perjudicial a los intereses del gobierno. ¿Qué es lo que es perjudicial? Que sepamos cuál fue el argumento para continuar dándole escolta a Wanda Vázquez. ¿Qué es lo perjudicial para el gobierno ahí? Que se sepa cuál es el proceso. Mire, esto debe haber sido una opinión del Departamento de Justicia, que ya aparentemente han abandonado la práctica de usar a los secretarios o secretarias de justicia para que den opiniones en la rama ejecutiva. Y las opiniones del secretario de justicia son públicas. Bajo esta teoría, los secretarios de justicia estarían emitiendo opiniones confidenciales, las cuales obligarían a la rama ejecutiva, pero nadie sabría cuál sería el argumento. Así que me parece que vuelve a demostrarse un inusitado interés del gobierno de Jennifer González en dificultarle a los ciudadanos el acceso a información pública, y en este caso a un representante del Partido Popular, Ramón Torres, a quien aplaudo por esta gestión. Y en segundo lugar, un interés inusitado también del presente gobierno de defender las escoltas de los exgobernadores, en este caso la de Wanda Vázquez. Sobre ese tema, gracias a la intervención de Ramón Torres, ya tenemos más detalles de cuántos policías están asignados a los exgobernadores que tienen hoy escolta. Como ustedes saben, yo no tengo escolta, Sila Calderón no tiene escolta. Wanda Vázquez tiene 5 policías como escolta. Según el estimado del periódico El Vocero, el salario promedio de cada uno de esos policías es entre $45,000 y $48,000 al año. No sabemos porque ese dato no se ha dado. Eso es un estimado que tiene el periódico. Así que tiene 5. Si lo fuéramos a redondear a 50,000, si tiene 5 a 50,000, ahí hay $250,000 en sueldo al año, a los 5 de Wanda Vázquez. Pero tienen cuánto se les pagó en horas extra. En el año fiscal de 24-25, a los escoltas de Wanda Vázquez se le pagaron $95,608 en horas extra. Aquí redondeando, si son 250,000, podemos sumarle 100,000, $350,000 en un año las escoltas de Wanda Vázquez, mal tasado. Luis Fortuño tiene 7 escoltas.
Y yo no lo entiendo por qué tiene 7. Digo, yo no entiendo por qué ninguno tiene escolta. Porque todo el mundo sabe que Luis Fortuño vive entre Puerto Rico y Washington. Y se supone que cuando está fuera de Puerto Rico no tenga escolta. Así que si su tiempo es más limitado en Puerto Rico, ¿por qué necesita más escolta? Pero bajo la teoría de que son 50,000 cada uno, pues en el caso de Luis Fortuño estamos hablando más o menos como $350,000 al año en sueldo. Esto no incluye el costo del vehículo, la gasolina y otros gastos adicionales que tiene la operación de un policía. Y se le pagaron en horas extra $46,000 durante el año anterior. Alejandro García Padilla tiene 7 oficiales en su escolta y se le pagaron $39,000 en horas extras. Y Pedro Pierluisi tiene 8 policías asignados y se le pagaron $38,708 en horas extras. Lamentablemente, la Asamblea Legislativa, controlada por el PNP, no se atrevió, en ese proyecto de ley que sí aprobaron, no se atrevió a hacerlo efectivo inmediatamente. Me reitero en lo que he dicho en programas anteriores de Sobre la Mesa. Aunque hay una interpretación, a mi entender, errada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando yo les quité como gobernador las escoltas a Rafael Hernández Colón, digo a todos los exgobernadores, y Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que en paz descansen, me llevaron al tribunal. Y el tribunal resolvió que ellos tenían un derecho adquirido sobre las escoltas. Yo sostengo, número uno, que eso estuvo mal resuelto. En segundo lugar, que la situación fiscal del pueblo de Puerto Rico hoy es muy diferente a 2009, cuando esa opinión bajó. Hoy estamos en quiebra, hoy tenemos promesa. Y en tercer lugar, que le tocaba a los exgobernadores volver a atreverse a ir al tribunal a pedirla, que aquí lo que había que hacer era legislar, hacerlo efectivo inmediatamente, quitarle las escoltas a todos los exgobernadores y que alguno de ellos se atreviera a ir al tribunal, a ver si el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en momentos de quiebra gubernamental fiscal, se iba a atrever a decir que había que mantenerle 5, 7, 12, 19, 25, 14, sí, 14, no, 14, 19, sí, 26 policías que no están en un cuartel, que no están patrullando las calles. Porque nadie está diciendo que el ahorro es porque esos 26 policías los van a votar, que esos 26 policías los van a poder atender las situaciones de verdadera necesidad de seguridad que tiene el país. Así que hoy tenemos más datos, nuevamente pendiente a si la gobernadora va a firmar o no va a firmar ese proyecto, pero lamentablemente, como dije anteriormente, ese proyecto no va a resolver el problema de los que ya tienen escolta. Sí, le quitaría la escolta a Wanda Vázquez, veremos a ver si Wanda Vázquez se atreve a ir al tribunal a defenderla, y le quitaría la escolta a Jennifer González cuando sea exgobernadora, que parece ser que va a ser en enero del 2029. Bueno, y recordarán la controversia de muchos años sobre la legislación esta que se aprobó y que luego se firmó un contrato bajo el gobierno de Luis Fortuño para ordenar que se examinaran con rayos X los furgones que entraban al muelle de San Juan. Todo esto bajo una teoría de que se iba a controlar el tráfico ilegal de armas, de drogas, ese tipo de cosas. Bueno, pues hoy nos enteramos que a pesar de que que se hace 3 meses, la gobernadora anunció que se iba a cancelar el contrato con esa empresa. Dijo que efectivo 90 días iba a quedar cancelado ese contrato. Nos enteramos por el periódico El Vocero que a 3 meses del anuncio, que es precisamente el término que dijo la señora gobernadora, todavía nos están cobrando por la entrada de los furgones. Página 17 del periódico El Vocero, sigue el cobro del cargo por inspección de contenedores. ¿Cuánto se está pagando anualmente? Más o menos $11 millones se le paga a esta compañía por inspeccionar lo que todo el mundo sabe que no están inspeccionando. ¿Cómo nos enteramos de que se sigue cobrando? Porque el sector privado se quejó. Dice la nota de Stephanie López en el periódico El Vocero:
A 3 meses de que se anunciara la eliminación de la tarifa por la inspección de contenedores de carga que llegan al puerto de San Juan, empresarios aseguraron que todavía se le cobra el cargo. Esto es bien importante, porque ahora vamos a la próxima noticia, que es una noticia digital, no está en el periódico. Nos estamos enterando por los empresarios. El pasado 26 de agosto, la gobernadora, esto fue un anuncio de la gobernadora, anunció que la compañía S2 Service Puerto Rico tendría 90 días para cancelar el contrato del sistema de inspección de contenedores de carga que se estableció bajo los parámetros de la ley del 2008 y el contrato se firmó bajo Luis Fortuño. Esa eliminación supondría un ahorro de $11 millones anuales para el sector privado, que por más de 10 años exigió la cancelación del contrato para el sistema de escaneo por considerarlo innecesario. De acuerdo con José Nazario, presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, la administración de la Autoridad de los Puertos aún no les ha dado una fecha sobre cuándo se cumplen los 90 días para dejar de eliminar el cargo. Cita textual de el presidente de la Asociación de Navieros. La mayoría de los navieros en Puerto Rico tienen sus equipos de facturación, vamos a decir, dentro y fuera de Puerto Rico. Tenemos que anunciarles a nuestros principales allá afuera que paren de facturar. Pero para eso necesitamos una fecha exacta. Al mismo tiempo, también para que nuestro equipo operacional en Puerto Rico pueda dejarle saber a los camioneros, a los transportistas, que ya no tienen que pasar por el proceso de escaneo. Dice la nota del vocero, aunque ya han pasado 90 días desde que se anunció, todo depende de cuándo se comenzaron a contar esos 90 días. De acuerdo con Nazario, esa información le corresponde a la autoridad de los puertos. Entonces, dice más adelante, el vocero solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista con el director de puertos, Norberto Negrón, para reaccionar al respecto, pero al cierre de esta edición no estuvo en la disposición de contestar. Entonces, cuando la nota sale en el periódico, estas son las cosas por las cuales este gobierno está tan desprestigiado. Cuando la nota sale en el periódico, ahora hay una nota en la edición digital del vocero: Puertos demanda a empresa que inspeccionaba furgones en el muelle de San Juan. Leo esta nota de Stephanie López. Está en la edición digital. Es de hoy. Está en el periódico que se publicó esta mañana. Y el periódico dice que trataron de hablar con el director de puertos ayer y que nunca les contestó. La autoridad de los puertos demandó a S2 Service Puerto Rico alegando que la empresa continúa operando y ocupando las instalaciones de escaneo en el puerto de San Juan, a pesar de que el contrato entre ambas partes ya no está vigente. Según la demanda radicada esta mañana, mire, le voy a explicar lo que sucedió. Nadie en Puerto, ni en el gobierno de Jennifer González, le estaba dando seguimiento a esta directriz de la gobernadora. Y cuando en el vocero llamaron ayer a Puerto, se dieron cuenta que no han hecho nada. Y entonces a escape, ayer prepararon una demanda y la presentaron hoy tempranito en la mañana. Qué casualidad. Vuelvo a la nota. Según la demanda radicada esta mañana por el Tribunal de Primera Instancia, el acuerdo quedó cancelado desde diciembre del 2011 debido a que S2 no cumplió con las fechas establecidas para la entrega de todas las áreas de inspección, lo que activaba una terminación automática del contrato. En la alternativa sostiene que el contrato expiró en agosto del 2023 al culminar su término de 11 años y 9 meses. Entonces aquí cita lo que ya les dije. Ayer el vocero denunció que a pesar de que el pasado 26 de agosto la gobernadora anunció que la compañía tendría 90 días, los empresarios locales advirtieron que se continuaba cobrando. La autoridad afirmó en la misiva que ordenó a S2 PR cesar operaciones en agosto del 2025, pero la empresa se negó a abandonar las instalaciones y condicionó su salida al pago de una penalidad por terminación anticipada. Por ello, la agencia solicita al tribunal un injunction para que la compañía desaloje el área y cesen las operaciones inmediatamente. Ok, eso es porque están allí. Pero ¿y quién está cobrando? O sea, la compañía tiene el poder de cobrar si el gobierno le dice que ya no puede cobrar. Son dos cosas diferentes. Una es la que están diciendo los navieros, que todavía le están cobrando por inspeccionar los furgones, y otra es que no abandonen el área y la disputa contractual. Así que aquí nuevamente tenemos, y es duro decirlo, un anuncio de la gobernadora, una iniciativa del gobierno, en este caso positiva, que todo el mundo aplaudió, pero no hay la capacidad de ejecutarla. Así que esto es bien sencillo. Lo que tiene que contestar Puerto, es más, que tiene que contestar la gobernadora, es si un furgón que entre a San Juan
mañana va a pagar por el escaneo que todo el mundo sabe que no sirve para nada. Esa es la primera controversia. Separado de eso, pues está la controversia si hay que pagarle a la compañía para que se vaya o si hay que desahuciar la compañía. Pero repito, la demanda la presentaron hoy porque el Nuevo Día el vocero llamó ayer. Si el vocero si los navieros no se hubieran quejado y el periodista no se hubiera interesado en el tema y hubiese llamado a la autoridad de los puertos ayer, probablemente no pasaba nada. Y uno lo que se pregunta es, ¿dónde está la estructura de seguimiento en este gobierno? Esa sensación de que no pasa nada, de que se hacen anuncios y después se quedan en nada, no se ejecutan, no tienen ninguna consecuencia. Pues, en este caso, eso es exactamente lo que sucedió. Yo, cuando leí la noticia esta mañana, me sorprendí porque yo pensé que ya hacían semanas que no se estaba cobrando por la inspección de los furgones. Pero repito, yo no sé cómo funciona esto. ¿Quién es el que cobra? Lo que se están quedando los navieros es que les están cobrando. Si las máquinas se van a quedar allí en puerto, si están ocupando unas oficinas de la autoridad de puerto, esos son otros 20 pesos, como decimos por ahí. ¿Cuándo van a dejar de cobrar por la inspección de furgones? Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 2 de diciembre del 2025. Continúo como todos los días desde las 3:55, 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Te recuerdo que si no me escuchaste, si no me viste en este horario, esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se repiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde hoy o quizás temprano mañana, depende del tiempo que nos tome. La vas a encontrar en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet: Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de esta emisora de Radio Isla 1320. Y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no estás registrado, suscrito a mi canal, eso es gratis. Escribes en el buscador mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar a mi canal de YouTube. Ahí le das a la campanita, quedarás registrado y cada vez que haya un nuevo video se te avisará. Y sé que muchos de ustedes no me escuchan en el horario de 4 a 6 de la tarde, me escuchan grabado en cualquiera de estas plataformas o me ven y me escuchan a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. En cualquier forma que me escuche o que me vea, se lo agradezco. Y si me dejan comentarios, trato de leer los comentarios que me dejan en las plataformas de redes sociales, aunque pues no me da tiempo a contestarlo. Bueno, hay temas que a mí no me gusta tocar en este programa porque casi parecen de programas de chisme, pero es inevitable. Hay una senadora del PNP, de las novatas, de las que
arrasamos, barrimos, de las que llegó con la escoba de Tomás Rivera Chat. La senadora Karen Román, senadora por el distrito de Mayagüez, Aguadilla. Que yo le aseguro que nadie de los que me escucha en vivo o grabado sabe nada legislativo que ella ha hecho. Pero esta señora se ha hecho famosa por controversias, y lo tengo que decir, por controversias que niegan, contradicen lo que ella alega ser. Es una funcionaria electa por el Distrito Senatorial de Mayagüez, pero también alegadamente es pastora de una iglesia protestante. Y su primer, ¿cómo diríamos? Su primera acción que le ganó reconocimiento público fue que temprano en este año, en el hemiciclo del Senado, empezó a hablar en lengua. Muchos lo tomamos a chiste, yo no comenté nada en este programa que yo recuerde. Luego hubo otro incidente en el cual, viniendo de un viaje, no sé si era de Orlando, creo que era de Orlando, pero viniendo de un viaje de Florida hacia Puerto Rico, aparentemente, aunque ya lo niegue, y ya vamos a ver ahora cuál es la conducta de esta señora, pero aparentemente entró en una conducta altanera de mofa o de reclamar privilegio, y el capitán del avión la bajó del avión y ella sacó en cara que ella era pastora y que ella era legisladora, pero la bajaron del avión. Y hace unas semanas atrás la controversia fue por unos videos, unos audios que se filtraron y que se fueron virales en las redes sociales y que la prensa los comentó, de aparentemente una reunión de ella en su oficina, parece que en el Capitolio, una reunión con su equipo de trabajo, con su staff, donde se le escucha a ella diciendo que el gobierno de Jennifer González iba por mal camino, lo cual todo el mundo está de acuerdo, que como iban las cosas, Pablo José, aunque no usó ese nombre, creo que usó el nieto, le va a dar una pela a Jennifer, y se burló de su compañero senador independiente, Eliezer Molina, y se burló y hasta comentarios homofóbicos con el amigo alcalde de Aguada. En ese momento yo no recuerdo que la senadora haya tenido ninguna reacción, tampoco creo que nadie en el PNP le llamó la atención, por lo menos públicamente. En el fin de semana, este fin de semana que era largo, el domingo, sorpresivamente, doña Karen emitió unas declaraciones pidiendo perdón. Y a todos nos sorprendió porque ya el hecho hasta uno se lo había olvidado. Entonces, ella emite unas declaraciones en el fin de semana que dicen: quiero pedirle perdón públicamente al pueblo de Puerto Rico por la serie de audios difundidos con evidente maldad y alevosía de mi persona en la prensa de Puerto Rico hace meses, y en los que se hace alusión a una reunión privada en mi oficina capitalina, lo que constituye un delito. La senadora, estoy leyendo de Metro, la senadora atribuyó la filtración de los audios a un ex empleado de su oficina a quien no le renovó el contrato profesional debido a un desempeño insatisfactorio. Ok, yo me decía, ¿por qué vas a sacar esto el domingo? Primero está validando que los audios son de ella, no está diciendo que los alteraron, no está diciendo que la reunión era ilegal, ella está diciendo que lo que era ilegal es grabarlo y hacerlo público. Tampoco ha pedido una investigación criminal, pero podría ser, si tú alegas que es ilegal, lo podría hacer. Ella sabe, ella está ligando que sabe quién es el ex empleado o ex empleada que lo hizo. ¿Pero por qué hizo esto el domingo? Porque ella sabía lo que venía. Y es que ayer comenzaron a circular otros audios, aparentemente o de la misma reunión o de otra reunión, donde ahora la senadora, la pastora, yo lo he dicho, yo respeto, yo soy católico, no soy católico practicante de ir a misa todos los domingos, pero soy creyente y respeto las creencias de cada cual, pero cada vez que yo veo a un político metiéndose la Biblia debajo, político o política, metiéndose la Biblia debajo del brazo, invocando a Dios y a Jesucristo por sus acciones políticas y gubernamentales, le tengo repelillo. Y hay que recordarle que esta es una senadora pastora.
de los que creen en Cristo, en el perdón, en la bondad, en todo eso. ¿Por qué salió el domingo? Bueno, porque ahora hay una grabación que es peor. Porque le ofreció una gaznatá, palabras de ella, no son palabras que yo me estoy inventando, una gaznatá a una compañera del propio PNP, representante del propio distrito de Mayagüez. Esta es la pastora. En el audio, hay unas palabras soeces, las voy a usar con mucho cuidado, que no nos den aquí. Yo no sé cómo funciona esto cuando uno simplemente está citando algo que ya es de dominio público, pero en la grabación se escucha a doña Karen, a la honorable Karen Román Rodríguez, senadora y pastora, decir, refiriéndose a Odalis González González, representante del PNP por el distrito que incluye Aguada, Rincón, Moca y Añasco, o sea, parte de su distrito de Mayagüez, se le escucha a ella decir, Odalis se va a buscar una gaznatá, eso se va a buscar Odalis. Dice la grabación, me dijeron ayer que se pasa metía con el alcalde de Rincón, que es popular, por eso es que me está tirando a mí a matar. Ella no sabe que el alcalde de Rincón está más caliente, están a punto de llevárselo preso y a ella, por esto está así, también se la van a llevar presa. Posteriormente utiliza palabras soaces y dice, a mí que no me jod, que se va a cac en su madre. ¿Tú sabes por qué ese sinvergüenza se quedó en la alcaldía de Rincón? Porque Migdalia González metió las manos, la ex senadora, y le robó las elecciones a Montes. Esta es la senadora del equipo que barrimos. Este es el cambio que prometió el PNP. Este es el cambio que prometió Jennifer González. Este es el Senado de Tomás Rivera Chatz. Pues sí, señores, eso es por lo que ustedes votaron. Esto es por lo que ustedes votaron. Derrotaron a una senadora extraordinaria, Migdalia González. Extraordinaria mujer, extraordinaria funcionaria pública. Para meter a esto. Pero ese fue el voto que usted le dio al PNP. Esto es lo que representa el PNP de hoy. Porque no ha salido nadie de ese partido, por lo menos hasta este momento, a censurarla. Como cuestión de hecho, en el periódico El Vocero citan a Juan Oscar Morales afirmando que nadie ha presentado una querella ética contra la legisladora. Yo no sé si esto es algo que amerita una querella ética o no. Pero esto sí lo que amerita es una vergüenza. Esto es lo que sí es le da a uno vergüenza ajena que un funcionario o funcionaria electa por el pueblo de Puerto Rico se exprese de esta forma. De sus compañeros legisladores, y en este caso de su propio partido. Dice la nota del Vocero de Wilmar y Elis Agosto. Aunque la también pastora aceptó que su voz es la que aparece en las grabaciones, el senador Oscar Morales recalcó que al día de hoy no hemos recibido ningún tipo de querella relacionada con este asunto. Dijo que sin una denuncia no pueden tomar acción. Obviamente, como presidente de la Comisión de Ética, no puedo hacer comentario alguno con relación a este tema, pero la comisión tiene un proceso establecido en el Código de Ética del Senado. Cualquier persona que entienda, no solamente en este caso, sino en otros casos, que algún senador o senadora ha violentado alguna de las normas éticas, tiene el foro correspondiente ante la comisión para dilucidar cualquier asunto que entienda pertinente. Los otros días a la abogada motorizada la mandaron a coger a tratamiento, no me acuerdo cómo era que le llamaban. Señor presidente del Senado, ¿usted no cree que esta señora amerita algún... Digo, yo creo que eso que hicieron con la abogada motorizada es un absurdo. Yo no sé de dónde emana el poder del Senado a recomendar ese tipo de tratamiento, consultoría o lo que sea. Pero creo que doña Karen Román Rodríguez tiene un serio problema de personalidad. Tiene un serio problema de actitudes. Tiene un serio problema de manejar su rabia, de autocontrolarse. Pero repito, doña Karen Román Rodríguez
es un retrato de lo que representa este Senado del PNP, de Tomás Rivera Chat y de Johnny Méndez. Y si vamos por otro, la mayoría de los nuevos legisladores que salieron electos en noviembre del año pasado, hace un año, del PNP, ninguno de ustedes lo conocen y no se han destacado por nada. Y cuando los empezamos a conocer, es por controversias como la de doña Karen Román Rodríguez, porque ella dice, eso fue una conversación privada, como si fuera, o sea, no hay nada malo en que yo en privado diga que le quiero dar una garnata a una compañera de mi propio partido en la Cámara de Representantes. No hay nada malo, porque yo no lo dije públicamente. Es más, que no se atreva a decirlo públicamente es lo que demuestra una seria deficiencia de carácter. Regreso con más luego de la pausa. A Sobre la Mesa hoy martes 2 de diciembre del 2025. Les recuerdo que el próximo martes, el martes 9 de diciembre, tendremos será la última presentación de mi nuevo libro En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. Esta será en Caguas, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en la sala Carmita Jiménez, que es la que está en el primer nivel del hermoso Centro de Bellas Artes de Caguas, el martes próximo a las 6:30 de la tarde. Nos va a acompañar con una bienvenida el alcalde, el amigo William Miranda Torres, pero la presentación del libro va a estar a cargo del amigo Silverio Pérez. Están todos invitados, abierto al público, y creo que va a ser una presentación diferente, porque conociendo a Silverio, que es un motivador, músico, no sé, creo que además de hacer un análisis serio, un comentario serio sobre mi libro y el tema del estatus, no me extrañaría que le entre el Christmas Spirit y que tengamos algo también de medio artístico. Así que no se lo pierdan. Obviamente Silverio hará su presentación, yo contestaré sus preguntas o reaccionaré a lo que él diga y habrá su oportunidad de contestar preguntas y respuestas del público. Eso es el próximo martes 9 de diciembre a las 6:30 en el Centro de Bellas Artes de Cagua. Y sería la última presentación de este libro durante este año. Es posible que tengamos otras presentaciones el año que viene. El libro va a estar a la venta allí en Cagua. Estamos en época navideña. Si usted está buscando qué comprar de regalo para alguien o para comprárselo para usted, pues estará disponible allí. Les recuerdo que el libro está disponible en todas las librerías a través de Puerto Rico. El libro 787 lo puede ordenar por internet o también lo puede ordenar por internet en mi página web acevedovila.net o a través de ATH Móvil en la sección de negocios escribes publicaciones PR y por el costo de $49.50 usted lo paga y se le envía por correo. Si quisiera que yo se lo dedicara en cualquiera de esas plataformas, pues tiene que entonces poner una nota que quiere el libro dedicado. Pero el próximo martes, no se lo pierdan, creo que va a ser una noche bien interesante, bien atractiva, allá en Caguas a las 6:30 de la tarde con el amigo Silverio Pérez. Bueno, y relacionado con uno de los temas que toqué en las secciones anteriores, que es esta noticia de que nos dijeron que iban a quitar la tarifa, lo que se cobraba por la inspección de furgones, y resulta que no la han quitado, pero entonces la autoridad de los puertos reaccionó y está demandando hoy. Pues relacionado y no relacionado, una nota que también rompe durante el día de hoy, estoy leyendo del diario Noticel, citan operadores de puertos por los aumentos en las tarifas, y se refiere a una determinación del presidente de la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos de la Cámara de Representantes, el expresidente de la Cámara, José Aponte, quien está citando a diferentes navieros de Puerto Rico por un aumento vertiginoso, bueno, no navieros, perdón, operadores de los puertos. Aquí en la parte de los puertos de carga, primero tengo que reconocer, con las grandes diferencias que tuve con él cuando fui gobernador y el presidente de la Cámara, que en este tema de los puertos, José Aponte ha sido una voz fuerte, inclusive criticando acciones y contratos dados por gobiernos del PNP
que lo que están haciendo es creando un monopolio. Lo mismo que tenemos, el problema que tenemos con New Fortress, del que hablaré ahorita con Ramón Luis Nieves, pues lo mismo se está creando por las decisiones de este gobierno o de estos gobiernos del PNP, llevamos ya 3 gobiernos del PNP, 3 cuatrenios, con el manejo de los puertos de carga en Puerto Rico. Y está citando a los ejecutivos de varias de esas compañías, Tote Marine, Luis Ayala Colón, Puerto Rico Terminal, Puerto Nuevo Terminal, Crowley Maritime y la empresa International Public Terminal, porque entiende que ha habido unos aumentos vertiginosos en los costos para traer furgones y traer carga a Puerto Rico. Dice la nota, citando a José Aponte, por nuestra condición como isla, Puerto Rico recibe sobre el 80% de todos los artículos y productos que consumimos mediante los muelles de San Juan y Puerto Nuevo. Cualquier cambio en la estructura tarifaria de los operadores de puertos impacta el costo de estos bienes, y más si los mismos son incrementos, pues el efecto será un precio más alto en las góndolas para los consumidores. El norte de esta vista pública es investigar las razones para estos aumentos, el tercero en 2 años, y el impacto que los mismos han tenido en nuestra gente. Y lo que es curioso es que una de las excusas que se está dando para estos nuevos aumentos es que como no van a inspeccionar los furgones, pues entonces ahora la compañía tiene que tomar medidas de seguridad. Makes no sense. Repito, creo que esto es un problema de un gobierno que ha permitido un acaparamiento, un casi monopolio de la entrada de mercancía a Puerto Rico. Ya lo tenemos el monopolio en términos de gas natural, pero me parece que se están empezando a dar condiciones también en términos de el suministro de carga. Ojalá y esa vista produzca algo. Bueno, y rapidito también, hoy se ha anunciado otra acción por las autoridades federales. Un gran jurado federal acusó a 3 policías por violación a derechos civiles e íntimamente relacionado con esa acción de derechos civiles, falsificación de documentos. En Puerto Rico hay una demanda todavía viva. La gobernadora ha querido archivar el pleito de la reorganización de la reforma de la policía, que se origina precisamente por alegaciones de violación de derechos civiles, uso de fuerza exagerada, discrimen por parte de la policía, un pleito que no es de esta administración, en el cual intervino la American Civil Liberties Union, la ACLU, y en el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos es quien interviene. El pleito estuvo en la sala del juez Gustavo Gelpi, por muchos años. Continúa acá en el Tribunal Federal. Quiero para el récord que sepan que la gobernadora quiere que ese pleito se acabe. Y sin embargo, hoy tenemos una acusación de las autoridades federales, de la Fiscalía Federal, contra 3 policías, porque por el uso ilegal de fuerza en violación a los derechos civiles. Leo de la nota de Alex Figueroa Cancel, esto estará en los periódicos mañana, pero usted se entera primero hoy. Hay acusados 3 policías: Luis Anieves Colón, Ángel Justi Rosa y Alberto Aponte. ¿De qué se trata esto? De un incidente que ocurrió el 7 de marzo del 2023 en el residencial Sabana Bajo en Carolina. La acusación alega que el policía Luis Anieves Colón usó fuerza irrazonable que resultó en lesiones corporales durante el arresto en violación a derechos civiles. Así que aquí tenemos a las autoridades federales validando que todavía en el 2023 la policía de Puerto Rico estaba en proceso. El arresto puede ser legítimo. Es como usted hace el arresto. Utilizando fuerza irrazonable en un arresto en Carolina. Dice la acusación, el sexto cargo se alega que Nieves Colón, Justi Rosa y Betancur Aponte falsificaron y conspiraron para falsificar informes sobre el uso de la fuerza de la policía y otros documentos para obstruir e impedir un asunto bajo la jurisdicción del FBI. Así que es la combinación del acto de violación de derechos civiles por el uso indebido de fuerza y entonces luego, para encubrir el acto, falsificación de documentos. Me está extremadamente interesante que inclusive se incluye que le dieron declaraciones falsas al FBI, que eso es otro delito separado.
La reacción del superintendente de la policía la tengo que aplaudir. Por su parte, el superintendente Joseph González anunció la suspensión sumaria de ambos. Dice obviamente lo que todos sabemos, que la inmensa mayoría de los policías y mujeres, hombres y mujeres que forman parte del cuerpo son gente honesta, pero lo interesante es que esta investigación comenzó cuando Joseph González era director del FBI. González, quien fue director del FBI hasta enero de este año, indicó que la investigación que culmina en estas acusaciones se inició bajo el liderato de este servidor en total coordinación con la policía de Puerto Rico. Yo quisiera pensar que este es un caso aislado, pero me tengo la sospecha o preocupación de que no es así, que todavía hace falta supervisión de autoridades superiores, porque falta mucho para lograr una verdadera reforma de la policía de Puerto Rico. Y mientras este caso se da, les recuerdo que la gobernadora quiere que se termine, que se acabe el caso federal, que un juez federal supervisa los procesos de reforma de la policía. Y antes de irme a la pausa y entrar con Ramón Luis Nieves y hablar del tema de energía, obviamente vamos a hablar de la decisión de ayer del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dándole la razón a DACO. Hoy sobre ese tema, pero voy a hablarlo ahora desde la perspectiva política, que la mencioné un poco ayer. Me llama la atención, esto ha hecho es la primera plana del vocero, es la comidilla del día, el consumidor ganó, la secretaria de el DACO, pues todo el mundo la está aplaudiendo. ¿Alguien ha visto alguna declaración de la gobernadora felicitando a Valery Rodríguez Erazo? ¿Alguien ha visto alguna expresión de la gobernadora celebrando la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de ayer en defensa del consumidor y es una victoria de una secretaria de su gobierno? Si alguien lo ha visto, por favor, pues me excusa. Yo no he visto. Lo dije ayer. Yo no estoy diciendo que están peleadas, pero a mí me llama mucho la atención de que siendo Valery la estrella de este gabinete, la gobernadora lo que está haciendo es guardando distancia. Pero quien no guardó distancia es el presidente del Senado. El Senado se unió como amicus curiae, o sea, presentó un recurso en el tribunal y Tommy está reclamando una victoria del Senado en defensa de los consumidores, pero también hace lo que no ha hecho la gobernadora. Leo textualmente declaraciones de Tomás Rivera Chatz hoy. Por ello, reafirmo el respaldo al Departamento de Asuntos del Consumidor DACO y a su secretaria Valery Rodríguez Erazo por su postura proactiva, valiente y plenamente conforme con su deber ministerial en defensa de los derechos de los consumidores frente a cualquier intento de trasladar a las facturas los costos derivados de negligencia del operador. Silencio de la gobernadora sobre el caso de DACO y sobre las gestiones de Valery Rodríguez Erazo. Contundentes expresiones de aplauso y de apoyo de parte de Tomás Rivera Chatz. No olviden, la madre de Valery Rodríguez Erazo, Katy Erazo, es una de las principales, si no la principal asesora de Tomás Rivera Chatz. ¿Cuál es el rumor por ahí? Que se está preparando una papeleta para enfrentar a Jennifer González. Y es Miguel Romero, candidato a gobernador, y Valery Rodríguez Erazo, candidata a comisionada residente. Stay tuned, que esto en el lado del PNP se puede poner súper interesante. Pero dicho eso, una papeleta Miguel Romero, gobernador, y Katy Erazo, comisionada residente, es una papeleta bien fuerte de cara al 2028. Regreso con Ramón Luis Nieves y Martes de Energía luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y ya escucharon la musiquita. Si es martes de energía con Ramón Luis Nieves. No hay nada que hablar de energía. No ha pasado nada en las últimas semanas, en las últimas 48, 24 horas. Saludos, Ramón Luis, por tenerte aquí. Después de 2 semanas, porque el fin de la semana pasada yo no estuve y sé que hubo una confusión y no pudiste llegar tampoco. ¿No? Whatever. Sé que hubo una confusión, pero... Hubo una confusión. Tú estabas disponible el pasado martes.
¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo pasaste Thanksgiving? Extraordinario. De fiesta, de familia, todo bien. La semana pasada de Thanksgiving salió también el Beatles Anthology, que para los que somos fiebre de los Beatles como yo, pues ellos grabaron hace 30 años una historia de su vida contada por ellos mismos con un montón de footage y conciertos y cosas. Y la semana pasada pues publicaron esa misma especial, pero ya remasterizado y todo, y con un capítulo adicional. Así que para los Beatlemaníacos... ¿Y dónde se consigue? En Disney Plus. En Disney Plus. Así que el que los está así rehaciendo es Peter Jackson, el de Lord of the Rings. Desde Nueva Zelanda, es un Beatlemaníaco y ha hecho buen trabajo. Así que fue una buena semana. Muy bien. Bueno, ¿con qué empezamos? El viernes de Black Friday, creo que fue el día de Black Friday, la Junta de Control Fiscal aprobó, yo lo comenté ayer, pero dije en el programa que hoy pues tú ibas a profundizar en eso, aprobó el esperado contrato de suplido de gas natural de New Fortress, pero hace dos cosas. Primero, le pone todavía una condición, por ende el contrato todavía no está finalmente aprobado. No final. Y en segundo lugar, levanta unas serias preocupaciones con el tema que tú y yo y mucha gente, no somos tú y yo nada más, hemos hablado del monopolio en el suplido de la venta el suplido y la venta de gas, pues por el control del muelle y pues todo lo que ya sabemos. Tu reacción a esas expresiones y empátalo a lo que dijo la gobernadora, que está en los periódicos de hoy, lo dijo ayer, lunes, que con ese contrato va a bajar la luz. Exacto. Aníbal, yo creo que sí, es una noticia importante. Tan pronto salió, yo hice lo que tú, nuestro hobby nuevo. Y lo que yo voy a hacer ahora, mientras tú hablas. Y lo que tú vas a hacer ahora. Aníbal y yo tenemos ahora, parece que el hobby de estar chequeando las acciones de New Fortress, cómo se comporta el mercado. Yo pensaba que esa noticia de que se otorgó, de que se aprobó por el negociador de energía el contrato. Por la Junta de Control. Por la Junta de Control, perdóname, sujeto a unas condiciones. Iba a disparar esas acciones de New Fortress y no es así. Ayer se quedaron en 1.28, 1.29. Ahora mismo están en 1.27. Sí. Flat. Subió un poquito. Por eso, pero realmente no. Nada. Es terrible. Yo he leído analistas de financieros que han dicho de que aún aprobándose este contrato cuando se apruebe, finalmente, no garantiza que New Fortress va a sacar los pies del plato. Dicho eso, pues sí estamos más cerca de que se concrete esa contratación. Ayer a las 9:30 de la mañana llegó a estar a $1.50. Sí, eso es lo que había visto y eso es bastante alto para lo que tuvimos visto hasta pero ahora. Ya está en 1.27. Exacto. No sé cómo va a terminar el día de hoy, pero durante el día de hoy está en 1.20 y pico. Así que vamos a mirar el escenario de que termina el proceso regulatorio, se enmienda el contrato para... Una de las enmiendas que pidió el negociador que se ha pedido, de parte de la Junta, etcétera, y que el negociador también se ha expresado sobre esto, es la preocupación de que New Fortress continúe con su monopolio que le dio el propio gobierno de Puerto Rico en el 2018 sobre el acceso al puerto que está allí. La condición básicamente es que en momentos donde haya problemas de suplido de gas natural, New Fortress permita, con el pago de un peaje, tampoco es gratis, que otras entidades puedan traernos el gas natural por ahí, por su puerto. Eso por el puerto ellos controlan. Que era algo que la gobernadora había dicho, pero que parece que de la forma que estaba escrito, la Junta de Control Fiscal dijo, espérate, que esto que ustedes me mandaron no garantiza lo que el gobierno de Puerto Rico quiere. Que me da a mí una preocupación de que los que negocian a nombre del gobierno de Puerto Rico, pues, I don't know, le comen los dulces, como dicen por ahí. Exacto. Y pues nada, obviamente que se atendiera la preocupación de no crear o no continuar creando las condiciones para, como tú bien mencionaste, que permanezca un monopolio en el suplido de gas natural en Puerto Rico, pues eso no ayuda a nadie. Por más que se prometa mira, si tú me das este monopolio, yo te voy a bajar los precios, eso nunca ocurre. Los monopolios están diseñados para que el beneficiario de ese monopolio controle todo y te suba los precios cuando le dé la gana, ¿verdad? Aún así, la gobernadora entiende que este acuerdo con New Fortress eventualmente va a ofrecernos ¿De dónde unos saca la gobernadora? Voy a leer el titular del Nuevo Día. Gobernadora proyecta reducción en tarifa energética. Vaticina ahorro en el costo del combustible tras el acuerdo aprobado de forma condicionada por la Junta. Cita textual.
Lo primero es que por fin se aprobó. Esto significa que el pueblo de Puerto Rico va a tener un ahorro en el consumo de combustible que podría llegar a casi los 4,000 millones. No dicen qué periodo. Exacto. Así que una de las cosas que haremos Eso será durante el contrato, Aníbal. una vez comience este contrato a funcionar es pedir que se le baje la tarifa energética a la gente, porque esto representa un ahorro sustancial en la compra de combustible anualmente. Explícale eso como tú lo entiendas de lo que dijo la gobernadora. Bueno, básicamente que cuando el contrato de suplido de gas que se negoció comience propiamente, que empecemos a comprar gas natural bajo las condiciones de ese contrato, que eventualmente, eso no pasa de una, eso tiene que pasar un tiempo donde eventualmente cuando el negocio de energía haga su revisión trimestral que siempre hace de cuánto fue el costo del combustible, el negocio de energía pueda cerciorarse de que hubo unos ahorros en ese renglón de compra de combustible. Claro, no va a pasar de inmediato, no va a pasar en enero, y de hecho hay que ver la tarifa de enero. Eso, ahorita vamos a eso, con eso vamos a terminar hoy. ¿Por dónde está la revisión tarifaria? Por eso, no, pero más allá Dice la de enero de ahora, no, la de los 3 meses. La de los 3 meses. La que van a presentar mientras estemos celebrando Nochebuena. O sea, mientras estemos ahí con el coquito con el encendido. coquito y las otras cosas no son y coquitas. las otras cositas, va a venir la propuesta de revisión tarifaria trimestral, o el ajuste, no la revisión tarifaria, me corrijo, el ajuste trimestral que se hace, que obviamente tiene que reflejar los momentos en estos 3 meses donde no hubo acceso adecuado a compra de gas natural, por ejemplo el tema de los pilotos, del pleito que tienen los pilotos de remolcadores, por ejemplo. Hay que ver cómo sigue operando lo que ya estamos pagando por lo que pasó en el verano cuando New Fortress no trajo la barcaza. Esos son elementos que hay que tomar en consideración para ver esto. Y de hecho, y quizás algo peligroso, tú y yo hemos sido funcionarios electos, hemos estado preocupados por los votos, ¿verdad? Pero cuando tú estás ya yo, por la experiencia que uno tiene, Aníbal, tú estás prometiendo reducciones tarifarias, cuando estamos ahora mismo en una revisión tarifaria. Eso fue lo que yo digo. Que o sea, tiene anything but. ¿Cómo tú le vas a explicar a la gente? Y la gobernadora, pues yo creo que está desesperada, y yo lo puedo entender, pero que tenga cuidado. ¿Cómo tú le vas a explicar a la gente que va a bajar la tarifa, va a bajar el costo de energía sin poder decirle cuándo, y entonces sabemos que en enero, febrero, marzo van a aumentar la tarifa básica, que de eso hablaremos ahorita por dónde va ese proceso? I don't know, creo que la gobernadora está asumiendo unos riesgos. Ella había dicho, yo tengo el clipping de periódico, dijo en mayo que para diciembre se iba a Luma, el proceso ni tan siquiera ha comenzado. Es más, el proceso está congelado. Está congelado. La bola la tiene congelado la jueza Taylor Swain. Sí, Aníbal, yo creo que, y ya yo he aprendido, ¿verdad? Desde que comencé en este tema, ya en el Senado y ahora en lo privado, un político prometer reducciones de luz en estas circunstancias donde está la autoridad, donde estamos en un proceso de quiebra todavía, es difícil. Yo creo que lo mejor que tú puedes prometerle como político es que te va a mejorar el servicio, que quizás no te aumente más la luz de lo que te va a aumentar, si es que tú puedes controlar los factores para eso, ¿verdad? Que a veces es muy difícil. Pero sí, en teoría, un contrato como este podría resultar en unos ahorros que ayuden a bajar la factura. Pero es porque generadores, plantas que están usando diésel y las más convertidas. La planta de gas. Y eso no va a pasar de hoy en día, o sea, de hoy para mañana. Correcto. Y esos procesos de conversiones tardan años. Esto no es tú ir a la tienda, que no vamos a mencionar el nombre porque no es auspiciador, ir un domingo allí, mira, dame una planta nueva que o dame ese equipo que me va a convertir esta planta a gas natural. Eso no es tan fácil, ¿verdad? Pero es lo que tenemos. Esperemos. Yo creo que todo el país quisiera que esta transacción tuviera el efecto que pide la gobernadora, de que eventualmente resulten unas rebajas, pero es difícil, es fácil decirlo, pero es muy difícil verlo en la práctica. Bueno, en esta retragila de temas que han salido durante las últimas 2 horas, vinculado con el tema del gas natural, hoy hay una historia de esas profundas del Centro de Periodismo Investigativo, que tiene un título muy sugestivo. La reproduce, como siempre hace Metro, pero la puede encontrar o en la página del Centro de Periodismo Investigativo o en Metro. La gobernadora apuesta al dominio energético de Trump con el gas. Jennifer González implementa en Puerto Rico la agenda energética del presidente estadounidense llamada Dominio Energético Estadounidense o American Energy Dominance,
dando prioridad al uso del gas proveniente de Estados Unidos. Número 1, ¿estamos comprando gas proveniente de Estados Unidos? La respuesta es que no, para empezar. Mira, Aníbal, me pareció una buena historia del CPI, ¿verdad? Una institución respetada aquí. El periodista me parece que es Luis Valentín. Estoy checando aquí, sí, de Luis Valentín. Luis Valentín es un periodista de mucha profundidad, hizo un artículo muy bueno y pidió muchas reacciones a distintos sectores. Así que lean esa nota que es muy importante. Aquí ya vamos a entrar más que en análisis de política energética, análisis político propiamente. La gobernadora siempre ha sido republicana no de aquí, sino republicana de allá, ¿verdad? Y ella pues se ha identificado con el presidente Trump. Y el presidente Trump, como hemos discutido en este programa, desde que salió electo y durante su campaña, enfatizó mucho en una política energética que abandonara, y bueno, realmente un contraste serio con las políticas energéticas del presidente Biden, que como sabemos, aquí la secretaria de Energía de Biden, Jennifer Granholm, vino como 10 o 12 veces a Puerto Rico y se diseñaron unos programas para empujar y para favorecer a la energía renovable. Pues el presidente Trump vino con todo lo contrario, repudiando a la energía renovable, diciendo que la energía renovable es un engaño, el Green Energy Scam y toda la cosa, para entonces privilegiar y que volviera a su sitial político el impulso a los combustibles fósiles, particularmente el gas natural, el carbón en cierta medida, e incluso lo nuclear, ¿verdad? Y el Departamento de Energía de Trump ha sido bien activo en eso. Tanto el Departamento de Energía de Trump como la EPA, bajo Trump, suspendieron todos los programas que impulsaban la energía renovable. Que aquí se afectaron mucho. O sea, aquí Puerto Rico dejó de recibir unas cantidades multimillonarias, billonarias con B, de dinero que estaban ya asignados para impulsar la energía renovable en las comunidades, a personas de bajos ingresos, etcétera. Y la gobernadora, su estrategia política, que es una estrategia yo creo que difícil, porque por un lado están diciéndole a gente que ya tenía proyectos y a comunidades, mira, esos chavos que iban para donde ustedes no van, yo no los quité, pero tampoco voy a hacer nada para ayudar, para defender esos fondos. Pero por otra parte, la gobernadora se ha conectado mucho con ese mundo trumpista, republicano, y eso no es de ahora, Aníbal. Todas estas organizaciones pro gas natural y todo, la gobernadora siempre ha sido bien afín a esos grupos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, había una cumbre de CESA, creo que era CESA, de la entidad de energía solar, que agrupa las compañías solares de Puerto Rico. Que hoy están activos, es una de las noticias que vamos a comentar. Es uno de los temas que vamos a comentar. Y eso fue una actividad, si no recuerdo, en el centro de convenciones. Y en un saloncito abajo le están dando reconocimiento a la entonces comisionada residente, una asociación americana, creo que algo de gas natural o lo que fuera, por su apoyo al tema del gas natural. Así que la gobernadora ha sido bien clara siempre con su afinidad con esos grupos pero que la son pregunta pero la pregunta es, ok, ya se firmó el contrato que acabamos de comentar con New Fortress. ¿De qué está hablando la gobernadora? O sea, ¿qué es lo que vamos a lograr con la política de Trump? O sea, si ya nos están llenando de gas natural por todos lados. Sí, y lo primero que tú estás diciendo, bueno, y ese apoyo al gas natural americano, como ya la gobernadora misma estuvo expresando, no aquí en Puerto Rico, en Montana. Según la noticia, había una cumbre allá en Montana y ella estaba hablando de cómo ella está apoyando el gas natural americano de Estados Unidos. Pues la verdad es que no, porque aquí a Puerto Rico no llega el gas natural directamente de Estados Unidos aquí por impedimento de la ley de cabotaje. La ley de cabotaje que ella también respalda. Que ella también respalda, exacto. Y que ha sido bien afín a sus grupos navieros también. Así que realmente la gobernadora sí estratégicamente ha estado diciendo en su discurso con los grupos republicanos y conservadores en Estados Unidos, mire, yo estoy a favor de gas natural, y el tema de la energía renovable lo atiende de manera un poquito más aguada que quizás cuando está aquí en Puerto Rico. Hace unas cuantas semanas en la cumbre de CESA, precisamente, la gobernadora dio un buen discurso y dijo, mira, hemos firmado unas órdenes ejecutivas para impulsar la energía renovable, etcétera, por un lado, pero claro, allá destaca de que eliminó las metas intermedias de alcanzar la energía renovable. Así que es un discurso mayormente político para no indisponer al gobierno de Trump, que es tan revanchista
en ese tema, y además ella es bien afín a esas políticas. Eso me recuerda que debemos traer otra vez a Julián para ver por dónde andan los proyectos de... ¿Te acuerdas que le había dicho que había unas cosas que tenían que más o menos moverse antes que terminara el año? Sí, y de hecho la gobernadora, y lo habíamos comentado, Aníbal, creo que fue en septiembre, aprueba esa orden ejecutiva Por que te eso, hablé, porque quiero saber si... para esos Por proyectos. eso lo que queremos es... Dale un toquecito a Julián. Vamos a hablar con Julián. Para darle un tiempo antes que termine el año, a ver si de verdad las cosas se están moviendo, que es lo que queremos. Bueno, pues de gas natural hay muchas noticias que tienen que ver con nuestros amigos de Luma. La noticia pues que es primera plana en el vocero, que rompió ayer con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico por unanimidad, pues declarando nulo aquella... Es una combinación del contrato firmado y la interpretación que hace el negociado. Y la resolución del negociado aprobando el contrato. Por eso, que es una combinación de las dos cosas. O sea, aquí hay que reconocer que el negociado hace una interpretación que es la que el tribunal declara nula, pero es basado en el lenguaje del contrato que negoció el gobierno, del PNP. Que nota el calce, me está curioso que la gobernadora también dijo ayer, hoy está en los periódicos, sobre el monopolio. Eso yo lo heredé. Y digo, lo tengo que admitir, la gobernadora ha sido muy hábil, como si ella perteneciera a un partido que no existía en Puerto Rico y que llegó los otros días, porque ¿sabes? Todo lo que estamos hablando fue negociado por el PNP. Todo. Luma, Genera, el muelle, todo eso fue por el gobierno del PNP. Y decía, no, es verdad, hay un monopolio, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Pero nada. Pero vamos ayer, ok. Baja esa opinión. Primero, tu interpretación o sea, que todo el mundo la está celebrando. Yo dije ayer en mi edición, y adelanté que tú ibas a profundizar, que yo no sé cuáles van a ser las consecuencias reales para el consumidor, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Volver al modelo que teníamos bajo energía eléctrica? Yo no recuerdo a nadie que energía eléctrica la haya pagado por el aire acondicionado que se le dañó. Sí, Aníbal, mira, empezando quizás por el análisis propiamente político, tenemos que ver lo siguiente. El PNP ha estado en el gobierno desde del 2017, ya van 9 años, y va a terminar este cuatrienio, va a ser 12 años. 12 años. Y en esos 12 años hemos tenido 4 gobernadores PNP. Ricky Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González. Y hemos visto que en este tema, obviamente la gobernadora, siendo comisionada residente, tú fuiste comisionada residente, hay una ventaja política ahí, que hay una especie de que tú te puedes aislar un poco, porque tú con un avión, si hubiera una circunstancia aquí problemática en el gobierno, tú estás a distancia allá en D.C., ¿verdad? Y la gobernadora fue bien hábil de hacer distancia, de conservar una distancia con las decisiones de política pública de su partido, y su presencia política. Y eso los electores lo adjudicaron, eso está claro. Pero la verdad es el caso que, por ejemplo, el repudio a Luma, el repudio o el decir el contrato de New Fortress en el puerto nos deja una posición de indefensión, la cláusula de inmunidad del contrato que ahora acaba de ser invalidada por el Supremo, todos fueron decisiones del gobierno PNP. O sea que el gobierno PNP está celebrando victoria supuestamente para favorecer al pueblo, de decisiones que el mismo PNP tomó. Así que eso es importante señalarlo. En los méritos, algún profesor de Derecho nos dijo a nosotros en la YUPI de que el Supremo es Supremo. Así que... Y 9 a 0. Sí, te puede gustar o no la opinión, pero el Supremo es Supremo. Está allí y eso es lo que... The law of the land. The law of the land. Ya se estableció. Y pues obviamente, tanto como tú dices, la combinación de la letra del contrato con la resolución de aprobación del negociado, se entendieron que fueron unos ejercicios donde el negociado no tenía la capacidad para otorgar o validar esa inmunidad que se le estaba otorgando a Luma. Perfecto. En esa parte yo creo que la Secretaría de DACO correctamente está reclamando una victoria a favor de los consumidores. Eso no se le puede quitar. Pero vamos a la segunda parte, que yo le planteé en redes, alguna gente me ha dicho, pero mira que está diciendo. La pregunta es, ¿quién va a pagar por los enseres? No, pero antes que eso, pues vamos a imaginar, ¿no? Porque ya va esto a empezar a partir de mañana. O sea, yo pues conozco gente que ha tenido que cambiar el aire acondicionado.
y nadie es un experto, pero todo el mundo dice, estos son los chavados cambios de voltaje de Luma. Ajá, se me dañó el aire acondicionado la semana que viene. ¿Qué se supone que la persona haga? Radica una querella ante Luma. Primero, ¿cómo se prueba? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo prueba que fue eso o no era que simplemente el aire estaba viejo o se le metió agua o whatever? O sea, mi microondas que compré en el 92. O sea, Se me dañó porque Luma está. Número uno. Ok, Sí. una vez se cae la inmunidad, ¿qué se supone que pase para que Luma se vea obligado a pagar? Bueno, lo cierto es que se activa, o sea, ya cuando las personas que desde que Luma está han tratado de hacer querellas, de establecer querellas, básicamente las han perdido porque Luma dice, mira, tengo esta inmunidad, así que vete. Cuando tú dices que una cláusula de un contrato es nula, es que Esa no existió nunca. Todas reviven. Así que tú puedes, jurídicamente yo entiendo, que la reclamación que te rechazaron, Ajá, pero ¿quién adjudica eso? Luma originalmente. bueno, ¿Cuál es el proceso, si Sí. alguien entiende? tú puedes comenzar con Luma, entiendo que puedes hacer una querella ante la Oficina Independiente de Protección del Consumidor, que tiene que ver con estos temas de energía. Así que, pero el otro tema es cómo lo pruebo, ¿verdad? O sea, ya pone que se abrieron las compuertas y la gente pues puede traer sus querellas. ¿Cómo la pruebo? Voy a necesitar un perito electricista y pagarle, versus comprarme el microondas nuevo. O sea, hay unos temas que están ahí. Entonces, la otra pregunta que podemos quizás abordarla cuando regresemos es, bueno, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a soltar el dinero finalmente? ¿Va a ser Luma con sus chavos propios de lo que se gana del contrato con el gobierno de Puerto Rico? ¿O habrá que entonces Luma hará una petición dentro de la revisión tarifaria para incluir? Bueno, pues lo pondrá como gastos operacionales. Porque un gasto operacional, exacto. Y una pregunta que yo francamente no tengo la contestación, no recuerdo, Aníbal, tú dijiste algo importante. Yo no recuerdo cómo esto lo trabajaba la autoridad. Y yo tampoco recuerdo a alguien que haya dicho, triunfé, Me dieron 25 pesos porque cogí se me dañó la mi tostadora. hornito ahí, tú sabes. No sé. Así que yo creo que son unas preguntas importantes. Sí he O sea, escuchado. yo creo que Luma lo que va a hacer es, pues tráigame el proceso que tenía la autoridad antes. Y yo voy a replicar ese. Y bajo ese proceso yo no recuerdo Claro. que a nadie le hayan pagado nada, ¿no? nunca. Y digo, y también puede decir, pues, prueba, Y digo, por tienes eso, el peso de la prueba por eso, para ver si tu hornito sí. se te dañó por los relevos de carga o por otras razones. Pero creo que queda la pregunta, y podemos quizás discutirla Sí. ahora, de quién va a pagar por eso. Pero hay una cosa procesal que me enteré esta mañana porque escuché en una estación colega a José Pérez, que es uno de los portavoces principales De Luma. de Luma. Ok, Luma fue ante la jueza Swain a decir que este caso de DACO se tenía que ver allá en el Tribunal Federal. Y la jueza Swain dijo, no, eso va para Puerto Rico. Ujú. Hoy me enteré que Luma ya apeló esa determinación de Swain y que eso está ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Así que no se sorprendan si dentro, y creo que ya está llamado A vista. bueno, por lo menos a la fecha que escrito. tú tienes que erradicar escrito. Así que no se sorprendan si yo me anticipo, porque Luma tiene buenos abogados, eso no se lo podemos negar, que Luma debe estar radicándole un escrito hoy a Boston, diciéndole acelera este proceso, porque acá el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya me resolvió en contra, pero yo sostengo que este es un caso que había que verse en el Tribunal Federal. Así que aquí hay un tema, va a haber una lucha de jurisdicciones. Digo, a lo mejor el Tribunal Federal le da la razón a la jueza Taylor Swain y ahí se acabó el evento, porque no creo que el Supremo se va a meter en una cosa como esta. Pero no sabía de ese aspecto. O sea, ayer yo dije en el programa, Luma no tiene a dónde acudir porque el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede apelar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero no me acordaba o no sabía que el pleito ante la jueza Taylor Swain está vivo porque sí ejercieron su derecho a apelarlo ante el Tribunal de Apelaciones Federal de Boston. Así que podría haber acción federal sobre ese tema. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, contestamos esa pregunta. ¿Cómo se pagaría si eventualmente Luma tiene que pagar por 500 aires acondicionados y 400 microondas que se dañaron? Pero también quisiera, en el próximo segmento, que es solo de 10 minutos, que hablemos sobre el proceso de revisión tarifaria, que sigue sacando información interesante. De la vista de ayer sale que Luma admite que no tiene personal suficiente para atender las querellas y también sale cuánto dinero le debe el gobierno, los gobiernos, a Luma por el servicio de energía eléctrica que consume el gobierno. Y digo los gobiernos porque el gobierno estatal, municipal y federal. Con eso y más en Martes de Energía, aquí en Sobre la Mesa, cuando regresemos luego de la pausa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, continúo conversando con el amigo Ramón Luis Nieves en estos martes de energía, muchos temas de energía. Resumiendo el tema de DACO, queda la gran interrogante, como tú dijiste antes de irnos a la pausa, si eventualmente Luma tiene que pagar, usando los ejemplos de los microondas, tostadoras y aires acondicionados. 2 amplificadores de guitarra. Ay, muchacho. Si eventualmente tiene que pagar luego del proceso que nadie sabe cómo va a ser, o sea, cómo tú pruebas que el aire se te dañó porque fue un bajón de energía eléctrica y no fue que se te dañó pues porque, qué sé yo, le cayó agua, whatever. Los gusanitos que se metían, ¿te acuerdas? Esas cosas. Los palitos en el contador de nuestro amigo. ¿Qué tú crees que es lo que pasaría con el esquema legal? Porque ese es lo otro. ¿Qué dice el contrato? Bueno, esto es importante porque ya la secretaria de DACO hoy acaba de hacer unas expresiones bien fuertes. La candidata a... La secretaria de DACO, Aníbal. Pues la secretaria de DACO ha hecho unas expresiones muy contundentes diciendo, gané el caso, pero que ahora no vengan Luma y el negociado a inventarse una manera de cobrarnos al resto de los abonados por el costo de reemplazo de estos equipos, ¿verdad? Y ahí es que veo un problema. Ya ahí está entrando la secretaria en un terreno que no es un terreno de DACO, no es de consumidores, es el terreno tarifario, propiamente hablando. Y de hecho, estamos ahora mismo en un proceso de revisión tarifaria. Con ese desarrollo, un tema que el negociado y Scott Hempling, el que está dirigiendo el proceso de revisión tarifaria, va a tener posiblemente que atender. Acaba de bajar una decisión del Supremo de Puerto Rico que obliga a, que anuló esa cláusula. Se considera esto de los enseres, este reemplazo de equipos, un costo operacional, y los costos operacionales no se pagan del cielo, se pagan de nuestras tarifas. Eso es precisamente lo que se está revisando ahora, la tarifa básica de la autoridad. Así que yo creo que el argumento de la secretaria de DACO de que el negociador no puede buscar la manera de que Luma recobre lo que cueste el reemplazo de equipo de nuestras tarifas es errado. Es quizás no conocer bien el proceso, no de la ley de DACO o de las leyes que administra DACO, sino el proceso de la revisión tarifaria. El concepto de la revisión tarifaria es que la autoridad eléctrica y sus operadores privados puedan lograr recuperar los costos de correr el sistema eléctrico y que se establezcan tarifas justas y razonables. Pero dentro del recobro de costos, si ahora hay un renglón nuevo de costos, yo dudo mucho de que Luma diga, pues está bien, no sé cuánto es la tarifa que ellos cobran, como 100 millones de pesos anuales. Pues de ahí, pues si reemplazar equipos me va a costar 20 millones, pues yo lo saco a mis chavos. Luma va a decir, no, espérate, tú me pagaste por operar el sistema, pero costos de estos daños, lo que fuera, los tiene que pagar la autoridad. Así que esta yo creo que va a ser a nivel de la controversia grande. Ya está adjudicado el caso, la cláusula es nula. ¿Quién paga? Va a ser la controversia grande en los próximos días. Bueno, continúan las vistas, se reactivaron luego del receso de acción de gracias, las vistas ante el oficial examinador, donde sigue saliendo mucha información interesante. El periódico El Nuevo Día nos tiene una nota, la página 10, falta de personal retrasa respuesta de Luma. Actualmente la empresa tiene 200 representantes de servicio al cliente cuando ellos mismos admiten que debe ser 300. De esto salen unos datos en términos de cuánto tiempo usted está en el teléfono quejándose. Por la falta de personal, los apagones y la escasez en la generación, el tiempo promedio de respuesta en el cuadro telefónico de Luma aumentó de 1 minuto 39 minutos en enero del 2025 a 4.61 minutos para septiembre de este año. Gente que se harta y engancha el teléfono, 20% engancha el teléfono, cuando el objetivo debería ser que solamente el 5% se canse y enganche. Y Aníbal, bien brevemente, uno de los temas que Luma ha levantado a través de los años desde que está operando el sistema es que mejoró precisamente el tiempo donde las personas estaban esperando para que le atendieran sus llamadas. Parece que y esto va con la narrativa también de que no están pagando los chavos. Tiempo, por eso vamos a estar claros. Yo sé que es parte de esa narrativa. Ahí sale la noticia de cuánto le deben las agencias de gobierno. Yo sé que hubo una época que el gobierno le debía cerca de $200 millones o quizás hasta más. Pero el dato está ahí. El gobierno central le debe a Luma, no por el contrato, sino por el consumo de energía eléctrica, $94 millones.
los municipios le deben 50 millones y el tío Sam le debe solamente 6 millones de dólares. Los federales deben 6 millones de dólares. No sé, creo que pone en una situación bien débil al gobierno en su pelea con Luma. Sí. Aunque se haya bajado de 200, pues tú sabes, de 94 millones, son 94 millones. Pero, Aníbal, Y 50 millones de los municipios, estamos hablando de 144 millones de dólares que le debe los gobiernos de Puerto Rico. Y si le suman los federales, son 150 millones de energía que ya Luma produjo, Luma distribuyó y no le hemos pagado. Aníbal, ese tema es un tema que es bastante cercano a mi corazón, porque estuve bregando con él por 2 años, mis 2 últimos años como senador, y resultó en una ley, que es la ley 22 del 2016. Esa ley fue la reforma de subsidios energéticos, que también incluía y atendía el tema de la falta de pago del gobierno. La ley obligaba a hacer planes de pago a todas las agencias de gobierno y corporaciones públicas. Como dato curioso, en algún momento yo hice una vista pública sobre este tema y senté a las 10 corporaciones públicas que más chavos le debían. Y eso parecía, y de hecho me reía con los secretarios, ¿verdad? Que estaban sentados todos allí. Parecía aquellas vistas del Congreso sobre las tabacaleras. Estaban ahí todos. Y de hecho, un dato curioso es que de esos 94 millones que resalta el periódico, hay que ver si eso incluye también a las corporaciones públicas. Yo no estoy tan seguro. Usualmente la deuda del gobierno central rondaba entre los 80 y 90 millones. La de las corporaciones públicas es la que se disparaba a 100, 150 millones por encima de eso. Bueno, pues así sería más entonces la deuda. Por eso, a menos que, y eso es lo que debemos averiguar, y voy a hacer el ejercicio, de que estos ya 94 millones recojan ambas deudas. Que si recojan ambas deudas, ha sido un adelanto en 10 años. Pero esto es una cosa que hay que ver. Por años hubo una discusión sobre el tema del impacto de los subsidios energéticos en nuestras tarifas. Pues el subsidio más grande, que el gobierno nos estaba pagando casi 300 millones de pesos. Y eso es un hoyo grande en las finanzas de la autoridad primero y ahora de Luma. Y no hay razón para que el gobierno no pague la luz, porque en todos los presupuestos se incluye el pago de la luz. Y hay que preguntar si esos acuerdos de esos planes de pago que la ley del 2016 le ordenó al gobierno realizar, se han cumplido o no. Y es una pregunta también, ¿sabes para quién? Para la Junta de Control Fiscal. Porque ninguna entidad, sea Luma, la autoridad, puede sobrevivir con un hoyo de 100 millones de pesos en cobranza. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Cómo va este proceso de revisión tarifaria? La semana pasada en algún momento también dijeron, por ejemplo, que el ajuste temporero para el pago de las pensiones debería estar en la tarifa básica. Hoy hay una nota de la CESA, básicamente pues resaltando que lo que se está recomendando de aumento en la tarifa básica de $4 mensuales, que es lo que pago yo. A 20. Ellos dicen a 15. Aquí, nada, de lo que tú has escuchado y sé que has participado por algunos clientes o algún cliente que tiene, ¿cómo va ese proceso de revisión tarifaria? Precisamente CESA y Solar United Neighbors, que es mi cliente, que ellos han estado defendiendo el tema de que no se afecte la medición neta en el proceso de revisión tarifaria. Todo se logró. Ahora pues la discusión, y hoy sale una nota sobre ese tema, es que se radicó una moción ayer en el proceso de revisión tarifaria denunciando que se está pretendiendo subir radicalmente de $4 a 15 o $20, como propone Luma, la tarifa básica que estamos pagando. Y eso rompe tradiciones regulatorias como la de gradualismo, de que tú si vas a ir aumentando, que sea de poco en poco y no sea de una. Pues eso tiene unos efectos que el Luma no ha evidenciado de manera pericial cuáles van a ser los efectos reales de eso en la gente, de distintas clases de clientes en Puerto Rico. Así que yo creo que es un argumento importante que está bajo la consideración. De 4 a 15 o de 4 a 20 en la tarifa básica. En la tarifa básica, que eso incluye pues lo que Luma alega que necesita para operar, lo que Genera alega que necesita para operar. Y la autoridad. Eso incluye los chavos adicionales que ellos alegan que hace falta para inversión. Eso incluye las pensiones. Sí, no estoy claro no estoy seguro que en ese planteamiento esté lo de las pensiones, pero sí, es también una preocupación. Yo tengo una preocupación aparte con el tema de las pensiones, que podemos discutir en otro momento. Pero ¿cuál es el timetable? O sea, ¿para cuándo el negociado estará dictando sentencia, veredicto? Pues mira, Aníbal, las vistas sobre la revisión tarifaria van a acabar, creo que como el 19 de diciembre, si mal no recuerdo.
que es la última vista este año, a menos que el Kemplin extienda un poquito. Pero entonces ya para el primer trimestre del 2026, tipo marzo o abril, deberíamos tener una decisión sobre la revisión tarifaria. Pues vaya preparándose. Muchas gracias. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de esta edición de hoy, de martes 2 de diciembre del 2025. Te recuerdo que si no nos escuchaste, si no nos viste en este horario de 4 a 6 de la tarde, se repite la edición de hoy y todas las ediciones de Sobre la Mesa a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, nos vas a encontrar más tarde hoy o temprano mañana en todas las plataformas, en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, la aplicación de podcast de Radio Isla, y también la encontrarás en mi canal de YouTube bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vila. Bueno, las cosas que están pasando alrededor de la presidencia de Donald Trump son inauditas. Lo he dicho antes, yo creo que ninguno de nosotros jamás pensó vivir tiempos como el que se están viviendo en los Estados Unidos y en el mundo entero, porque esto tiene repercusiones alrededor del mundo entero. Ayer les hablaba, cuando terminó el programa, de la situación que se ha dado ante una investigación periodística del periódico Washington Post, que ya ha sido validada, de que en lo que fue el primer ataque contra alegados barcos de narcotraficantes en las costas de Venezuela, cuando se hizo el primer bombardeo a esta barcaza, los videos demuestran que 2 personas sobrevivieron, estaban agarradas a lo que quedaba del barco, el cual estaba en fuego, que quiere decir que eran totalmente inofensivos, y que en lugar de ir a arrestarlo, que es lo que se haría inclusive en la guerra, en una guerra declarada, si usted tiene unas personas heridas, usted los bombardeó, ya no tiene las armas en sus manos, usted va y los arresta. Que en lugar de eso, por órdenes de no se sabe quién, se les volvió a bombardear para asesinarlos. Y el periódico Washington Post decía que esa orden había venido de parte del secretario del Departamento de Defensa, que Donald Trump lo rebautizó como el Departamento de Guerra, que esa orden había venido directamente del secretario Pete Hegseth, que se me había olvidado decirle ayer. Este fue un nombramiento de los más controversiales. Esta persona era un comentarista de Fox News con muy poca, sí, tenía cierta experiencia militar y con problemas de alcoholismo, problemas de personalidad. Pero claro que era un mega fanático de Donald Trump. Y cuando ayer terminé el programa, lo que les había dicho, que hasta ese momento lo que había dicho Donald Trump era que Hegseth le había negado que había sido él el que ha dado la orden. Ayer la Casa Blanca, en un lenguaje confuso, básicamente dice que sí, que Hegseth dio órdenes de que los ataques fueran letales, pero que él no dio la orden específica de que mataran a los 2 que sobrevivieron, y que sin embargo eso era responsable del almirante Frank Bradley, que era el que estaba allí a cargo. Un poco confusa, porque si la orden fue que mataras a todo el mundo, ¿quién estaba siguiendo o interpretando lo que hacer con los 2 que habían sobrevivido? Esto está generando reacciones inclusive de los republicanos. Lo dije ayer y lo repito. Si tú validas esto, que es un crimen de guerra, ¿cómo tú vas a justificar que en el futuro, cuando Estados Unidos tenga una guerra con otro país, no digan exactamente lo mismo? Bueno, pues yo bombardeé un área, sobrevivieron 2 militares americanos, pero yo los mandé a matar. Está difícil. Pero está teniendo otro efecto todavía peor, que es que dentro del Pentágono se está empezando a interpretar que las expresiones de ayer de la Casa Blanca básicamente son para proteger a Hegseth, al secretario, y tirar sobre la borda a los oficiales que simple y sencillamente estaban ejecutando las órdenes que se les dio. Y esto puede tener un efecto sobre el ánimo, el espíritu de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos siempre se han distinguido, independientemente de lo que usted piense de los Estados Unidos, por unas líneas de comando
donde obviamente que Estados Unidos declara guerra por razones políticas, pues claro que sí, eso no lo vamos a negar. Pero este tipo de actitud, de simple y sencillamente estar actuando al borde, o por lo menos finito desde el punto de vista de el poder legal para hacerlo, y entonces que el secretario dé una orden y de momento traten de decir que bueno, quien la ejecutó fue el otro. Nada, aquí básicamente la sensación que están recibiendo muchos miembros de las Fuerzas Armadas, y ya está discutiéndose públicamente en los Estados Unidos, en los medios noticiosos, es que dentro del Pentágono la sensación que hay es que simplemente van a tirar y que pague las consecuencias este almirante para salvar el pellejo del secretario, porque el secretario es un acólito, un lambeojo, como diríamos en buen puertorriqueño, del presidente Donald Trump. ¿Dónde va a culminar esto? Ya llevamos varios días. Yo creo que esto no va a terminar. Esto se suma a se comienza a dar una sensación en el Partido Republicano, ojalá y sea así, de que ya Donald Trump les empieza a hacer daño a ellos. Todas las encuestas que han salido en tiempos recientes sobre la popularidad de Donald Trump lo tiene por el piso. Las elecciones de medio término son en noviembre del año que viene. Así que puede ser que todos estos incidentes de esta semana, Donald Trump ayer estuvo tirando tweets, y bueno, ya él no le llama tweets, pero en su plataforma de redes sociales, como un loco, dándole retweet a cosas. Nada, hay una sensación de que finalmente los miembros del Partido Republicano, congresistas, senadores, empiezan a ganar distancia, tomar distancia con las decisiones de Donald Trump. Lo otro que ocurrió hoy es que se ejecutó lo que les había dicho también ayer, en esta cosa inaudita, donde el presidente Donald Trump, mientras por un lado está a punto de declararle o le ha declarado una guerra no oficialmente, pero está a punto de tomar medidas todavía más extremas contra Venezuela, argumentando que Maduro es el jefe de un cartel de drogas. Yo no tengo la más mínima duda que Nicolás Maduro es un dictador, pero de eso al jefe de un cartel de drogas me parece que están estirando el chicle. Pero mientras Donald Trump está justificando todos estos asesinatos sobre el pretexto de detener la entrada de drogas a los Estados Unidos, hoy quedó finalmente en libertad Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue acusado, procesado, declarado convicto por un jurado de 12 norteamericanos, 12-0, por desde la presidencia precisamente facilitar, apoyar a los narcotraficantes para la entrada de drogas en los Estados Unidos. Y lo curioso es que la justificación que da de Donald Trump para liberarlo, indultarlo, básicamente, indultarlo, es la misma que podría dar Maduro, que la única razón por la que lo acusaron es porque era presidente de Honduras. Y eso no es más o menos lo mismo que están diciendo con Maduro. La contradicción para mí es clara. Creo que esto mina la credibilidad de Donald Trump, si a Donald Trump le queda algo de credibilidad, pero nada lo detiene. O sea, si hay algo que está claro, es que Donald Trump, aparte de lo que hizo anoche, que estuvo dando retweets y reposting a diferentes mensajes, era que todo aquel de extrema derecha que lo elogia, pues entonces ese es el que él está escuchando, ese es el que él le da retweet o comparte en sus redes sociales. No está claro de dónde sale la recomendación para haber indultado al expresidente de Honduras. Sí se sabe que Roger Stone, una de las figuras más controversiales del círculo cercano a Donald Trump, es uno de los que apoyó, otro ultraderechista obviamente, es uno de los que apoyó este indulto. Y esto para mí es bien serio, o bien sencillo. Usted puede ser el criminal más grande de Estados Unidos o del mundo. Si usted es de derecha y usted es aliado de Donald Trump, y usted elogia a Donald Trump, y usted aplaude todo lo que hace Donald Trump, usted va a estar bien. Usted puede ser el líder más honesto. Nicolás Maduro no lo es, pero usted puede ser el líder más honesto. Pero si sus ideas son de izquierda, y si usted se atreve a criticar duramente a Donald Trump, de algo lo van a acusar.
fuera a nivel internacional o dentro de los Estados Unidos. Anoche leí una noticia de que están votando a los jueces de inmigración, que no son jueces que no son como los jueces federales que tienen términos fijos y que de por vida y que no los pueden despedir. Son unos funcionarios nombrados. Están votando a los jueces de inmigración simple y sencillamente porque al presidente no le gustan las decisiones que está tomando. O sea, se supone que un juez, aunque sea de inmigración, sea imparcial, interprete el derecho y tome una decisión sobre un inmigrante al cual están tratando de procesar, están tratando de deportar o lo que sea. Pues como no les están gustando las decisiones, los están votando. Los están votando, algo que de verdad sigue minando la confianza en todas las instituciones gubernamentales de los Estados Unidos. Veremos dónde todo esto termina. Con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá. Sobre la mesa por Radio Isla. En Puerto Rico la Navidad se vive con plena alegría.